Si hay un personaje que está incorporado en nuestro inconsciente, en nuestra cultura popular, incluso casi que en nuestro ADN, ese es precisamente Frankenstein. Y es que todos y todas sabemos incluso cómo se ve este monstruo. Es un hombre grande, hecho de distintos cuerpos, color verde, con cicatrices, hasta le ponemos unos tornillos a los lados y todos sabemos además que es muy malo, que asesina. Sin embargo, tenemos la historia muy mal. No es un monstruo y ni siquiera se llama Frankenstein. De hecho, este monstruo no tiene nombre. Pero es verdad que esta novela de Mary Shelley ha sido reducida a un personaje que pensamos que es un monstruo y que nos advierte sobre los peligros del progreso y la ciencia. Sin embargo, Frankenstein es mucho más. Es una historia compleja, llena de símbolos. Es, fíjense bien, un romance familiar, una investigación moral, una historia de terror, una aventura de ciencia ficción, una historia de obsesión y venganza, una meditación sobre el peligro y la necesidad del amor. Sobre todo, Frankenstein es una historia sobre el origen del mal, algo que estaba muy en boga en la época de Mary Shelley y que, por supuesto, el día de hoy sigue siendo muy vigente. Vamos a platicar primero sobre la vida de Mary Shelley. Qué mujer tan interesante que ya desde antes de nacer tenía el destino grabado en su frente. Ella es hija de dos personajes súper interesantes, transgresores, poco convencionales en la Inglaterra del siglo XVIII y XIX. Su padre es William Godwin, que es un intelectual político muy importante que cuestionaba sobre todo la institución del matrimonio, y su madre también, qué mujer tan adelantada a su época, Mary Wollstonecraft, es considerada la primera feminista, tiene un libro súper importante que se llama A Vindication of the Rights of Woman, que se considera el primer libro feminista que habla sobre los derechos de la mujer y su importancia en la sociedad. Y lo que pasa es que la mamá de Mary Shelley muere a los pocos días de darla a luz. Entonces, esta muerte va a marcar para siempre la vida y obra de Mary Shelley. Se queda huérfana de madre a muy corta edad, pero crece en esta casa familiar donde el padre se vuelve a casar, y en esta casa había figuras intelectuales y poéticas muy importantes de la época. Se sabe que el haber conocido a Samuel Coleridge, que es el gran poeta del romanticismo, fue muy importante para él. Y también conoce, bueno, a William Wordsworth, que es otro gran poeta del romanticismo, y conoce a un tercero, que es nada más y nada menos que Percy Shelley, que va a ser importantísimo, quizá la figura más relevante en su vida y también en su obra. ¿Qué pasa entre Percy y Mary Shelley? Pues se enamoran cuando ella tiene apenas 16 años y a los 17 años escapan y se van a Francia. ¿Por qué escapan y no se casan? Bueno, porque Percy ya estaba casado, tenía una hija y la esposa estaba embarazada. Aún así, se van, viven en Francia un tiempo, y durante esta época suceden cosas muy interesantes en la vida de Mary Shelley. Para empezar, la primera esposa, Harriet, la primera esposa de Percy, se suicida. Aunque se sabe que Harriet se suicida no debido al abandono de Percy, sino al rompimiento con un amante que vino después de Percy, este suicidio es probable que haya dejado una huella muy profunda en Mary Shelley. Pero no solo eso, Mary Shelley pierde a las pocas semanas de nacer a su primera hija, después tiene otro hijo que también muere a los 3 años de malaria, y ya después tiene otro hijo que se llama Percy, que es el único que sobrevive. Pero todas estas muertes y también nuevas vidas que estaban empezando dejan una huella muy importante en Mary Shelley, y es en esta época cuando ella comienza a escribir Frankenstein. No es de sorprendernos que estos nacimientos y estos decesos tengan gran impacto en esta obra, porque precisamente, ¿qué es Frankenstein sino una alegoría del nacimiento y de la muerte? ¿Cómo surge Frankenstein? Bueno, es una anécdota que ya conocemos, y la conocemos porque la propia Mary Shelley, en su prólogo de la edición de 1831, cuenta la historia. Ella narra cómo se va de viaje a Suiza, precisamente, donde sucede la novela, y van a una casa, Percy y ella, en donde son vecinos del otro gran poeta del romanticismo, Lord Byron,
Y ahí también hay un doctor que los está acompañando y bueno, es una noche muy lluviosa en donde empiezan a leer y a escuchar historias de fantasmas y entre los cuatro se proponen un reto que es escribir una historia de fantasmas. Entonces Mary Shelley narra cómo a ella no se le ocurría nada, no se le ocurría nada, sin embargo, escucha una plática entre los otros hombres del grupo que están hablando o se están preguntando si podría crearse la vida a partir de la electricidad. Recordemos que este es un concepto que está surgiendo en el siglo XIX. Eso es lo que detona en Mary Shelley la creación de Frankenstein, pero también al mismo tiempo recordemos que ya había perdido a su primera hija y ella escribe en su diario, sueño que mi pequeña pueda volver a la vida. Es decir, está muy conectada a la noción de cómo Frankenstein cobra vida con la pérdida de esta primera hija de Mary Shelley. Es verdad que es una mujer que acumula pérdidas en su vida. Su hija, la primera esposa de Percy, sus hijos. Más tarde perdería al gran amor de su vida, Percy Shelley. La publicó de manera anónima y fue muy bien recibida, tuvo muchísima controversia y cuando finalmente Mary Shelley sale a la luz, nadie puede creer que es una mujer y sobre todo una mujer tan joven la que ha escrito una historia tan terrorífica. Recordemos que Mary Shelley empieza a escribir esta novela con tan solo 18 años y la publica con 19. Mary Shelley se va de Inglaterra, vive en muchos lugares, Suiza, Inglaterra, Alemania, en fin, es una gitana junto con su esposo, pero cuando éste muere, regresa a Inglaterra. Muere en la pobreza con un solo hijo y escribe hasta el último día de su vida y hasta el último día de su vida es una mamá soltera y también se encarga de su papá. Es interesante conocer a qué periodo literario corresponde la novela de Frankenstein. No es que conocer el periodo al que pertenecen importe mucho siempre, pero me parece que en Frankenstein sí es interesante porque demuestra la gran escritora y el gran cerebro creativo y crítico que tenía Mary Shelley a la hora de sentarse y escribir una novela como Frankenstein. ¿Por qué lo digo? Porque Mary Shelley pertenece a dos tradiciones que están surgiendo en el momento en el que ella es lectora y escritora. Primero, y ya lo habíamos dicho anteriormente, está ocurriendo este movimiento literario, artístico llamado romanticismo, que duró tanto tiempo y que tuvo gran relevancia en toda el arte europea y por supuesto, en todo el arte europeo y por supuesto en la literatura inglesa. Fue un periodo muy relevante donde surgieron figuras muy prominentes que a la fecha siguen siendo los grandes representantes de la literatura inglesa del siglo XVIII y XIX. ¿Qué hace el romanticismo? Bueno, el romanticismo sobre todo pone un énfasis emocional en la vida. También exalta a la naturaleza y subraya la individualidad. Hay una fascinación por lo misterioso, por lo sobrenatural, y cuando conocemos estas características podemos ver cómo Frankenstein encaja perfectamente en ellas. Después va surgiendo también la literatura gótica. La literatura gótica también surge en el siglo XVIII. Sí se puede situar, o digamos la historia ha señalado una de las novelas principales del género gótico, que es El castillo de Otranto, de Horace Walpole. Y también hay una autora muy importante que se llama Anne Radcliffe. Entonces, ¿qué pasa con la novela gótica? Bueno, es un subgénero literario y en donde hay elementos como una atmósfera muy ominosa, paisajes siniestros, los personajes son misteriosos y hay una exploración muy importante de lo sobrenatural. Hay muchos críticos que dicen que el periodo gótico surge como una reacción a esta idea de la razón, que es un movimiento que empieza en el siglo XVIII, y por supuesto está muy influenciado por la Revolución Francesa que acababa de suceder. Y una de las preguntas que se hace Frankenstein es el origen del mal en el ser humano, no solo en la criatura que está creando Víctor Frankenstein, sino precisamente el origen del mal en el alma humana. Y esta fue una de las preguntas que se hicieron los grandes pensadores de la Revolución Francesa. ¿Es el ser humano malo por nacimiento o es la sociedad y las instituciones
las que nos corrompen. El género gótico me parece fascinante porque justamente esta época de la razón estaba posicionando al ser humano como un ser perfecto a partir de su lógica. ¿Y qué hacen los novelistas góticos? Responden a esta idea de lo perfecto en el ser humano y plantean personajes muy imperfectos y que están a merced de fuerzas sobrenaturales o fuerzas externas como la naturaleza y la muerte. Hablemos ahora de Frankenstein, la novela. Muchos críticos decían que seguramente Percy Shelley fue el que escribió esta novela, pero no fue Percy Shelley, no fue nadie más, no fue un hombre, fue una mujer y se llama Mary Shelley. Y de su mente sale esta magnífica, profunda, aterradora historia. Mary Shelley, hay varias ediciones de Frankenstein, no solo está la de 1818, después ella misma revisa su texto, pero digamos que las dos versiones oficiales son las de 1818 y las de 1831. En la de 1831, ella misma escribió un prólogo en donde dice que en realidad no le hizo muchos cambios, que tiene más que ver con afinar el lenguaje de la novela. Hay un cambio significativo, que es que Elizabeth Lavenza, en la historia de 1818 es la prima de Victor Frankenstein, hija de la hermana del padre, y en la versión de 1831 es una huérfana que los padres se encuentran en su viaje por Italia. Este cambio quizás se debió a que el incesto entre Víctor y su prima generó un poco de escándalo en la época, entonces Mary Shelley cambió la historia. Y bueno, hay otros cambios significativos que ella misma, como dije, menciona en su prólogo, pero bueno, vale la pena leer, me parece, las dos versiones como para comparar los cambios que ha hecho Mary Shelley en Frankenstein. ¿Qué es lo que hace a Frankenstein tan interesante y una novela de diversas capas? Bueno, para empezar, es una novela multivocal. Y esto también es una de las características de la novela gótica. No solamente tenemos una perspectiva, o la perspectiva de la historia nos llega siempre a través de determinado filtro. La novela epistolar tiene gran importancia en esta época, quizá por eso Mary Shelley utiliza este recurso para iniciar su historia. Fíjense cómo Frankenstein tiene tantos temas, tantas subtramas, tantos símbolos, tantos significados, que eso es lo que la hace tan extraordinaria. Y me parece que Frankenstein, a pesar de ser tan conocida, ha sido una novela subvalorada, quizás hasta antes del siglo XX. Esto es debido a todas las representaciones, en muchos casos tontas o equivocadas que se han hecho sobre el monstruo, porque como lo dije anteriormente, el monstruo no lo es tal. Entonces, hay que ver muy bien sobre todo a estos dos personajes principales de la novela, Víctor Frankenstein y la criatura, que como decía yo anteriormente, ha sido malamente llamada monstruo, porque no es un monstruo. De hecho, las primeras partes de la novela, Frankenstein crea un ser que es muy bueno, que es muy noble y de hecho tiene características que no conocíamos de él. Es un ser muy rápido, es un ser vegetariano, podemos decir que es un ser incluso más elevado que el propio ser humano. E incluso cuando este ser se comienza a asesinar, no lo hace realmente por ser malo, lo hace porque quiere vengarse de Víctor Frankenstein, porque no le da lo que necesita. ¿Y qué es lo que necesita este monstruo? Necesita compañía. Esto tiene mucho que ver con la frase de John Donne, el gran poeta inglés, que decía que ningún hombre es una isla. Aquí lo plantea también Mary Shelley a partir de su criatura y nos dice, claro, el ser humano no está hecho para estar solitario, algo que quizás Mary Shelley vivió en su propia vida al haber quedado huérfana tan pequeña y vivir solamente con su padre antes de que éste se volviera a casar. Mary Shelley está planteando que la naturaleza humana, aunque provenga de extraños orígenes como esta criatura, no está hecha para estar en soledad. Entonces, hay muchos aspectos que analizar, hay muchas maneras de leer Frankenstein, pero lo más importante es cambiar, creo, la visión que tenemos de que Frankenstein, primero, no se llama Frankenstein y en segundo lugar, como lo decía al principio, no es un monstruo, es una criatura, pero es una criatura que se conecta mucho con lo humano, con el origen del mal y con el ciclo de la venganza. Creo que esos son los dos grandes temas de la novela, aunque por supuesto hay muchísimos temas porque es una gran novela y por eso es un clásico.